Buenas tardes, señora del programa. Vamos el día de hoy a hablar sobre qué alimentos no tienen carbohidratos. Sobre todo este tema le va a ser útil para las personas que son diabéticas o ya están mostrando niveles altos de glucosa y les dice prediabético. Entonces, todos ellos, así sean ya tienen ya muestras de glucosas altas y tienen antecedentes familiares de papá, hermanos y otros familiares cercanos con diabetes, entonces significa que ustedes tienen altas posibilidades de también hacer diabetes. Entonces es importante saber qué alimentos no tienen carbohidratos. ¿Por qué? ¿Por qué carbohidratos? ¿Qué son los carbohidratos? Habíamos dicho nuevamente. Vamos a nuestro plato. Los alimentos energéticos están aquí y uno de ellos son los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos que se encuentran, por ejemplo, en los cereales, en el arroz, en la quinoa, el trigo. Hay más o menos de 100 gramos de arroz, 60% es carbohidrato. El pan, de 100 gramos de pan o una unidad de pan, 30, estamos pensando ahí que tiene la mitad, es carbohidrato. O sea, un pan más o menos pesa 30 gramos y un pan tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Casi la mitad del pan es puro carbohidrato. Entonces, los carbohidratos son las harinas. Y en este caso vamos a hablar de los carbohidratos más extensivamente en una siguiente sesión. Hoy solamente vamos a avanzar diciendo qué alimentos no lo tienen. Entonces, como no tienen los carbohidratos, la glucosa se va a mantener en niveles bajos. Los alimentos, mientras más carbohidratos tienen, más suben la glucosa. Entonces, ahora hablaremos qué alimentos no tienen carbohidratos. Hay muchos alimentos que no tienen carbohidratos y las personas no saben y más bien se lo quitan. ¿Cuáles son? Los alimentos que no tienen carbohidratos son las carnes. Por ejemplo, el pollo. Cualquier corte de pollo no tiene nada de carbohidratos. Cero carbohidratos. Cero. No hay carbohidratos. Las carnes de todo tipo, bistec de res, de chancho, cualquier músculo de cualquier animal, no tiene carbohidratos. Otro alimento que no tiene carbohidratos también son los pescados. Un filete de pescado no tiene carbohidratos. Cero carbohidratos. Otra cosa que tampoco tiene carbohidratos son los huevos, de cualquier tipo. Los huevos tampoco tienen carbohidratos. Tienen proteínas y tienen grasas. No hay carbohidratos. Entonces las proteínas habíamos dicho para que recuerden el plato. Las proteínas serían lo rojo y los carbohidratos serían lo amarillo. Entonces, estos alimentos que he mencionado, que estarían en el grupo rojo, no tienen carbohidratos. Otros alimentos que tampoco tienen carbohidratos y también van al grupo rojo porque tienen proteínas bastantes son los quesos. El queso tampoco tiene carbohidratos. Entonces, haciendo un resumen, todos los músculos de cualquier animal no tienen carbohidratos. Los huevos tampoco tienen carbohidratos. Y los quesos tampoco tienen carbohidratos. ¿Qué otro grupo de alimentos tiene tan poquito carbohidratos, pero que como es tan poquito y el beneficio es tan alto porque tiene mucha fibra, y hemos dicho que la fibra hace que uno elimine la grasa, el colesterol por las heces? Entonces, estos alimentos al tener tan poquitos carbohidratos, porque también tienen muy poquitas calorías, adivine cuáles son. Esos alimentos que tienen poquitos carbohidratos son los que están en esta parte verde. Tienen poquitas calorías y tienen poquitos carbohidratos, tienen full vitaminas, full minerales y además abundante fibra, por eso que es vital que esté en la mitad del plato en nuestra dieta diaria. ¿Cuáles son? Las verduras, pero cuando están crudas. Por ejemplo, la lechuga tiene apenas en 100 gramos de lechuga, que es un plato hondo entero, tiene solo 5 gramos de carbohidratos. ¿Y cuántos gramos de carbohidratos come una persona que no es diabética? Una persona diariamente, normalmente, común y corriente, que no tiene diabetes, puede consumir 300 gramos de carbohidratos y su glucosa va a estar bien. Puede consumir hasta más, pero como no tiene problemas de diabetes, no tiene antecedentes de diabetes, su páncreas funciona bien, nunca se le sube la glucosa. Pero la persona que tiene antecedentes familiares de diabetes, por ejemplo, si el papá tiene diabetes, tiene un 40% de hacer diabetes.
Si el papá y la mamá tienen diabetes, ya este porcentaje sube a 80. Entonces yo me tengo que cuidar, tengo que mantenerme en mi peso y no agregar jamás de los jamases alimentos ricos en carbohidratos y sobre todo si son simples, como el azúcar. Ese tema lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, hoy diremos qué alimentos no tienen carbohidratos. Entonces, cuando las verduras se comen crudas, como la lechuga, los pepinos, el tomate y la zanahoria rallada cruda, puede comerse en el paciente diabético a libre consumo, con su aceite de oliva, su limón y su pizca de sal. No se cuenta esos carbohidratos porque son ínfimos. 5 gramos, 3 gramos, 7 gramos en 100 gramos de alimento. Jamás llegaríamos ni siquiera a 200 gramos. Jamás. Comiendo ollas de verduras crudas no comeríamos. Ni siquiera nos acercaríamos a la cantidad mínima que requiere el cuerpo, porque el cuerpo requiere una cantidad mínima. ¿Cuánto requiere diario? 100 gramos. Entonces, estos alimentos que hemos dicho no tienen carbohidratos. Entonces los puedo comer en una gran proporción sin abusar para que mi glucosa se mantenga en niveles adecuados. Sobre todo si soy diabético o tengo familiares con diabetes y yo me estoy subiendo de peso. Entonces, si ya me estoy subiendo de peso, tengo que empezar a controlarme, hacerme un glucotest o una glucosa en ayunas para ver si yo estoy yendo por el camino de la diabetes y tomar medidas preventivas para que esto no suceda. Entonces, dicho esto, aquí termino la reunión, es más breve, porque tienen que saber que estos alimentos no tienen carbohidratos y no tienen por qué tener temor en comerlos. Hemos dicho, las verduras cuando se comen crudas, toda verdura que se pueda comer cruda, la beterraga rallada cruda, la zanahoria rallada cruda, se considera un alimento sin carbohidratos y su consumo es libre. Todo tipo de carnes, huevos y quesos también es de consumo libre, no tiene absolutamente nada de carbohidratos. ¿Cuál es el alimento que es por antonomasia full carbohidratos? El azúcar. ¿Cuál le sigue? El pan. Entonces, el otro que le puede seguir también sería la beterraga y la zanahoria cuando están cocidas. Cuando están cocidas estos dos alimentos, ¿no son bien dulces? Bueno, son dulces porque su carbohidrato durante la cocción cambió y su absorción aumenta enormemente. Entonces, no es lo mismo que yo me como una zanahoria o una beterraga rallada cruda, con mi aceite, mi limón, mi pizquita de sal, que me la coma sancochada. Ahí el aporte de carbohidratos sube mucho, aunque no es malo, porque sí puedo comer carbohidratos. Entonces, un diabético en su dieta no debe de comer nada de carbohidratos, cero carbohidratos, no. El diabético debe consumir un mínimo de 100 a 120 gramos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se alimenta de carbohidratos todos los días. Entonces, si yo le doy 50 o 80 gramos de carbohidratos, como los náufragos que están en las islas y no tienen qué comer, empiezan a ver visiones. Su cerebro les falla y puede darles incluso un derrame cerebral. Tienen que comer carbohidratos. Entonces, cuando uno no come la cantidad de carbohidratos, se le baja mucho la glucosa en sangre y eso es tan peligroso o más que la glucosa alta. Entonces, ni tan lejos que no alumbre el santo, ni tan cerca que lo queme. Entonces, señoras, el día de hoy el tema ha sido qué alimentos no tienen carbohidratos y por lo tanto puedo comerlos tranquilamente si soy diabético. Ya sabemos, las carnes, los músculos de cualquier alimento, el queso y los huevos. Las vísceras tampoco tienen y los mariscos tampoco tienen, pero no lo puedo decir para recomendar que coman sin ningún problema porque esos alimentos tienen demasiado colesterol. Entonces, ya saben, pueden comer su pollo a la plancha, su filete a la plancha, de pescado o de res o de chancho, una chuleta, si una persona es diabética o tiene familiares con diabetes, si es delgado y hace ejercicio, puede comerlo de vez en cuando, una fritura, una a las 500, no hace daño, o si no, ponerlo a la plancha, que queda dorado, como si fuera frito, en una sartén de teflón,
y con su ensalada de verduras crudas, y ahí en ese plato no tendría usted absolutamente nada de carbohidratos. Por el contrario, tendría que preocuparse por completar la cantidad de carbohidratos mínimo que requiere su cuerpo. Entonces, por ejemplo, una taza de té de arroz tiene 50 gramos de carbohidratos. Un pan tiene 15 gramos. Un vaso de leche sin azúcar tiene 10 gramos. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Gracias, señoras, y entonces espero sus preguntas en un momentito. Besos, chofis.